Y a ese problema lo interpretamos, desarrollamos un DER a partir del cual ustedes trabajan y desarrollan el esquema donde identifican las entidades y sus relaciones. De ese DER llevaron al esquema de relaciones que ustedes iban a utilizar para representar las entidades del mundo real que intervienen en la solución del problema. Y ese esquema de relación servía como referencia para implementar en su base de datos el conjunto de tablas con el cual ustedes van a desarrollar van a construir su base de datos. Entonces, fíjense que en esta secuencia de tareas hemos hecho desde el diseño hasta la implementación. El siguiente paso consiste básicamente sobre esta base de datos, poblar la base. Cuando dijimos poblar la base, recuerdan que para crear la base eran los create table, ¿no? Con todas sus definiciones. Entonces, una de las cosas que hicimos fue poblar la base. Poblar la base significa introducir datos. Y cada uno de estos datos, o todos los datos que nosotros definimos, van a constituir ese universo de elementos incluidos acá, que después nosotros vamos a utilizar para cualquier tipo de actividad, en muchos casos como elemento fundamental, reverificar la actividad que tiene mi empresa en la base de datos, o para tomar decisiones. Es decir, hoy el dato es un activo muy importante, tiene un valor impresionante, ya no es que se me perdió un dato, no hay problema, hoy tenemos que ser muy rigurosos en la definición de los datos, fundamentalmente porque debo asegurar la consistencia del dato que entra en la base, uno. Entonces, debo al momento de poblar realizar los controles correspondientes. Para eso ustedes definieron ciertas restricciones en la creación de la base de datos, diciendo que un dato no debe ser nulo, que alguno puede ser clave primaria, que no debe haber claves repetidas. Algún check, digamos, en donde definimos que un valor tenía que estar ubicado en un determinado dominio, soportar un tipo de dato específico. Y bueno, fueron definiendo ciertas reglas de gestión, con lo cual tratan de ir asegurando, más lo que se puede hacer a través de la aplicación, cierta consistencia en los datos que ustedes van introduciendo en la base de datos. Una vez que la base de datos es poblada, estos datos están disponibles para su extracción. Es decir, una idea fundamental es hacer la recuperación de esos datos. Y para recuperar los datos que yo he grabado, utilizo o se utiliza en los motores de base de datos relacionales el lenguaje SQL, que es lo que ustedes vinieron trabajando hasta este momento con Aldo. Y ese lenguaje SQL tiene se divide en varios sublenguajes. Con el DDL, ustedes plantearon la creación prácticamente de los objetos de la base de datos, lenguaje DDL, lenguaje de definición de datos, y por el otro lado utilizaron, que es lo que vienen haciendo en las últimas clases, el lenguaje DML, que es el lenguaje de manipulación de datos. Lenguaje de manipulación que a ustedes les permite insertar datos, borrar datos, delete de la base de datos, o también actualizar datos, update en la base de datos. Y una operación clave es la sentencia select, que es la sentencia S por excelencia, la select, que es la sentencia que básicamente hace referencia a la recuperación de datos. Entonces, fíjense que con select solamente nos ponemos a leer datos, mientras que con el insert, delete y update podemos cambiar el estado de la base de datos. Por eso que son tan críticas estas operaciones que nosotros realizamos acá. La operación de select simplemente hace una recuperación de la información, entonces esta sentencia como tal no va a introducir ningún tipo de cambio en la base. Combinada con las otras, sí podemos hacer alguna alteración del estado de la base de datos, pero lo importante es que la select por sí solo simplemente permite la recuperación. Y en esta recuperación, nosotros verificamos que uno de los puntos que nos permite el select
como sentencia de consulta, como sentencia que me permite desarrollar la consulta de datos que existen en la base de datos, se basa fundamentalmente en la definición de un origen que nosotros establecemos a través de la cláusula from. Es decir, podemos obtener datos desde un determinado origen de datos, que es un poco lo que ustedes desarrollaron las clases pasadas. Entonces, ahí, para no entrar tanto en reiteración, nosotros sabemos que acá podemos conformar o definir la lista de campos que nosotros queremos mostrar a partir de esta sentencia select, y acá, en el from, definimos el origen. Es decir, básicamente, la tabla o conjunto de tablas que nosotros podemos establecer como elemento de dónde sacar los datos que estamos buscando. Entonces, cuando nosotros planteamos que el origen puede ser una tabla, podría ser también un conjunto de tablas, básicamente, que es lo que nosotros hemos trabajado la clase pasada, pueden ser un conjunto de tablas, o también podremos definir, y lo dejo acá, es conjunto de tablas. A veces, y lo pongo con línea puntual, así puntuadita así, punteada, nosotros decimos que también podría ser el origen una consulta, que básicamente lo que arma una consulta es una tabla temporal en memoria que sirve como origen de datos de una base de datos cualquiera, de una consulta cualquiera. Entonces tenemos que tener en cuenta que podemos obtener información de una tabla, información de un conjunto de tablas, para lo cual ustedes en la clase pasada establecieron ciertas reglas de reunión de las tablas que tenían en su sistema, y también verificaron, si mal no recuerdo, una consulta que al vuelo conforma un origen de datos que después puede ser accedido por un select. Entonces, teniendo en cuenta estas características, chicos, es que está bueno entender, un segundito. Está bueno entender que nosotros podemos desarrollar distintos tipos de combinaciones para obtener la información que yo necesito. Entonces, en la versión más sencilla que ustedes plantearon como sentencias es que en el esquema general ustedes plantean una sentencia select donde especifican la lista. Acuérdense que el asterisco era el comodín, involucra todas las columnas de cualquier tabla. Este es mi origen de datos. Entonces, si verifican, ustedes obtienen una tabla resultante. La tabla resultante, en este caso, es toda la tabla, porque pedí consultar todo. No voy a entrar de vuelta en las sentencias, salvo algunas consultas puntuales, pero ustedes saben que el select tiene más cláusulas que select y from. Tienen también las cláusulas where, group by, having y order by, que son las que complementan y permiten que la relación o tabla temporal que se genera a partir de la ejecución de una consulta muestre datos con una determinada característica y con un determinado formato de ordenamiento, con determinados filtros, etc. Entonces, considerando eso, hemos visto que sobre una tabla no hay mayores inconvenientes en el desarrollo de las actividades, pero sí lo hay cuando nosotros tenemos varias tablas. Es decir, considerar varias tablas de trabajo implica que a veces nosotros debemos tratar de combinar esas varias tablas en de una determinada forma para obtener resultados razonables. Es decir, cuando yo tengo la definición de una tabla, que es lo que quiero que les quede bien claro, si yo hago una combinación de tablas como ocurre en este punto, vamos a cambiar el colorcito, yo podría tener n tablas combinadas entre sí o reunidas, combinadas a través de la operación de reunión entre ellas, de modo tal que algún registro o varios registros de la primera tabla podrían combinarse con varios registros de la segunda tabla. Lo importante acá es que cuando realice la combinación
tengo que tener muy en claro de qué forma se establece esta reunión que está acá, que esta es la clave. La condición de reunión que nos permite obtener resultados razonablemente correctos en lo que respecta a la definición de lo que estoy buscando. Como ejemplo práctico, yo diría, mira, me encantaría ver, un ejemplo, ¿no? Me encantaría ver, básicamente, cuáles son los clientes o los clientes de mi base de datos y los datos de la película que yo he podido visualizar, más las películas que vio ese cliente. Pongamos un film o algo por el estilo. Entonces, tomar estos dos datos, si se fijan, el cliente tiene sus datos en la tabla Customer. Entonces, si la tiene a los datos en la tabla Customer, evidentemente esto por un lado, y películas va a estar por el lado de film. Entonces tenemos que buscar la forma de combinar ambas tablas o ambos orígenes de datos de modo tal que podamos obtener un valor razonable, teniendo en cuenta que la condición de reunión es la que nos va a permitir a nosotros establecer claramente de qué forma se van a combinar los orígenes para darme un resultado coherente. La condición de reunión cumple una función muy importante. Dos, fundamentalmente, o sea, una y de la cual se deriva otra. Una es permitir que cada registro se reúna con el registro que corresponde. Es decir, el cliente Julio alquiló 10 películas y deberían aparecer solo relacionadas a Julio las 10 películas que él alquiló. Y obviamente eso se logra estableciendo una condición de reunión clara que permita hacer ese nexo. No establecer una condición de reunión, como vieron en las clases anteriores, hace que el motor se vea forzado a combinar cada registro de esta tabla con cada registro de toda tabla, dando resultados que no son reales. Prácticamente un producto de toda la combinación de todos los registros de la tabla A contra todos los registros de la tabla B y genera todo un inconveniente. Entonces, lo que ustedes vieron la semana pasada fue prácticamente cómo reunir o cómo trabajar sobre la reunión de tablas o conjunto de tablas en donde ustedes empezaron a trabajar con ciertas cláusulas que permitieron unir los datos entre las distintas tablas. Como elemento fundamental, ustedes en realidad cuando reúnen elementos es como si llévenlo siempre a la parte de conjuntos. Y acá tenemos un pequeño grafiquito. Ustedes la semana pasada desarrollaron una técnica o vieron cómo se pueden hacer las reuniones entre distintas tablas. Y optaron por distintas sentencias que ya las vamos a ver o las vamos a desarrollar en este momento después. Pero básicamente ustedes plantearon, y lo voy agrandando un poquito más, cierto select, ¿está? Sobre distintos orígenes. Supongamos que tenemos dos tablas de origen. Y que esas dos tablas necesito consultar la combinación de ambas para obtener la información que yo deseo. En realidad, la tabla se llama A y la otra tabla es B. La forma de reunir ambas tablas y los registros que corresponden a ambas tablas implica establecer un origen de datos en donde se especifiquen las dos tablas, pero con una condición de reunión que asegure que solamente se van a mostrar aquellos registros de la tabla A que tengan coincidencia en algún elemento o que estén unidos en algún elemento con los de la tabla B. Por eso se dice que ustedes pueden optar por obtener los datos de la intersección de ambos conjuntos. Insisto, A es la tabla A, la tabla B. Si yo digo que quiero reunir ambas tablas solamente por aquel aspecto de que defina coincidencia, evidentemente el resultado que voy a obtener es la intersección de los registros de ambas tablas que respetan la condición de reunión. Así como tengo esa condición de reunión,
que es la más común que uno puede utilizar, también tengo otras condiciones de reunión, aquellas que nos permiten obtener todos los elementos de la tabla A, incluido aquellos que están relacionados con parte de la tabla B. Como también podría ser exactamente al revés, incluir los que están a la derecha. Entonces, de esa forma, yo podría ir combinando y obteniendo distintas formas o desarrollos de select. Insisto, es un poco lo que desarrollaron en la clase pasada y que está bueno que lo vean desde este punto de vista más gráfico, digamos, perdón, en el sentido de que la reunión de tablas admite distintos tipos de condiciones de reunión, donde la más común es la reunión inner join, la más conjuntamente con left join, que dice tomemos todos los registros de la tabla A, todos los registros de la tabla A, que se combinen con B y que también no estén combinados con B, es decir, todos de la tabla A, los combinados y no combinados con B. Puedo hacer al revés, tomar todos los registros de la tabla B que estén todos, sin excepción, combinados o no con los de la tabla A. Y la forma más restrictiva sería esta, en la cual yo estoy diciendo solamente aquellos que presentan una combinación, una coordinación exacta. Como verán, tienen distintas formas de hacer combinaciones. Y dentro de las combinaciones o herramientas, ustedes, digamos, dependiendo de cómo establezcan la condición de reunión, es el resultado que van a obtener entre de distintos tipos de información a partir del mismo origen de datos. Entonces, por favor, a prestar atención a cuando hacemos la reunión, que depende de cómo desarrollemos esa reunión, va a ser el resultado o la información que voy a obtener desde el sistema. Y evidentemente eso se deduce del requerimiento que se plantea, en el cual yo tengo que tener muy claro de qué forma voy a establecer el trabajo con mis orígenes de datos. Quería mostrarles este grafiquito nada más porque es bastante interesante, en el sentido de que tengan en cuenta que ustedes están trabajando con conjuntos de datos y que las operaciones que se plantean tienen que ver un poco a nivel de conjuntos. También lo plantean, como lo vieron en la clase pasada, con las subconsultas y las tablas que derivan de otras consultas, que eso lo vieron conmigo también al principio, lo que serían las tablas derivadas. En la clase pasada, entonces, ustedes trabajaron, vamos a pasar lo que es subconsulta, porque eso ya lo desarrollamos, ustedes plantearon distintos tipos de reunión. Si me dejan avanzar un poquitito, son las reuniones de relación. Voy a agrandar un poquito esto. Las reuniones de relación, perdón, las operaciones, perdón, de reunión o reunión de relaciones, en realidad siempre se da entre dos relaciones. Aclaro esto porque para que quede bien definido, ¿no? Voy a modificar este cuadrito. Si yo tengo una relación cualquiera, vamos a hacerlo con un cuadradito así, yo tengo una relación A y tengo una relación B y tengo una relación intermedia que une o con la cual ambas relaciones establecen algún tipo de definición, fíjense que siempre que yo hago una reunión, se establece en forma de esta relación con esta relación con esta, en cuanto a la reunión. Quiere decir que siempre va a ser binario, ¿no? Tomo dos conjuntos, reúno uno con otra, y si tengo que mi origen de datos se compone de las tres, tendré que ir relacionando, dependiendo del tipo de resultado que tenga, la tabla A con la tabla B y con la tabla AB en el orden que a mí me parezca. Es decir, o que yo crea conveniente. Yo puedo hacer una reunión de A con B y AB con B en forma directa y establezco siempre, repito, una relación de un conjunto con respecto al otro.
Por eso es que ustedes van a plantear una relación en la cual, y esto para que les quede más o menos claro, ustedes tienen dos relaciones que van a devolver siempre otra relación. Ese es otro punto a tener en cuenta. Cuando nosotros desarrollamos una relación, el resultado de reunir estas tres relaciones obtienen una cuarta relación, que resulta de unir estas tres que nosotros tenemos acá. Si hago un join entre las tres tablas, el resultado será una tabla que estará en memoria temporal, que tiene las características de la reunión de tres orígenes de datos, A, B y AB. Entonces, siempre tener en cuenta que una reunión de este tipo tiene estas características. Como punto adicional, trato de ver un poquito el texto, uno puede aplicar operaciones de cualquier tipo sobre estas reuniones. Puede aplicar reuniones entre dos tablas de la base de datos, entre una tabla y una consulta o una subconsulta que da origen a una tabla específica. Lo importante es que independientemente, y a esto a lo que voy es a lo siguiente, chicos, esta tabla podría ser una tabla específicamente, esta podría ser una tabla y probablemente esta sea una consulta, una tabla originada a partir de una consulta que se hace al vuelo, lo que vimos como consultas derivadas, básicamente, o tablas derivadas en su momento. Entonces yo podría decir, che, esta tabla existe físicamente, ¿la ve? No, esta probablemente no exista, pero sí existe una consulta que la origina en memoria y que permite hacer un join entre todas estas tablas. Conclusión, y ese es un punto muy interesante a tener en cuenta, es que, repito, operaciones de reunión entre relaciones, las cuales pueden ser o no tablas físicas, podrían ser elementos de consulta, y lo que sí es importantísimo es la condición de reunión, porque esa condición es la que define de qué forma se van a relacionar ambas tablas. Lo único que estoy haciendo es un trabajo, una aclaración conceptual de lo que ustedes vieron la semana pasada. La condición de reunión establece el criterio o las columnas por las cuales ustedes quieren especificar cómo o cuáles son los elementos que van a ser el nexo entre una tabla y otra. El tipo de reunión define de qué manera se tratan las tuplas, es decir, qué ocurre o cómo se definiría esa reunión puntualmente. Yo acá definí 4 elementos, como decir, che, si yo tomo una relación R1 y hago un inner join con R2, estoy buscando una coincidencia absoluta. Un inner join significa solamente devolverme los datos que están o que coinciden en ambas tablas, estableciendo una condición específica de reunión, digamos, entre las mismas. Supongamos como ejemplo un inner join, podríamos definir que hacemos un select asterisco. Pongo el asterisco para no perder tiempo en la definición de las columnas. From, supónganse, customer, C, inner join, rental, R. Recuerden que C y R son los alias de customer y rental. Y lo que definen es la condición de reunión. Decimos que C.customer ID sea igual a R.customer ID. Perdón, no me acuerdo si era así el rental, pero lo chequeamos rápidamente en el modelito. A ver, supongamos que rental tiene custom ID y obviamente está el custom ID. Veamos si está correctamente desarrollado el select. Fíjense que acá lo que busco es dame todos los clientes. Bueno, no es exactamente eso.
nos va a buscar customer ID. Veamos ahora si está bien escrito. Verifiquen, me da los datos de todos los clientes con sus correspondientes rental. Entonces, logramos esa coincidencia. Acá lo que quiero que verifiquen es, esta es la condición de reunión. Tabla A, tabla B. Y esto que está acá es el tipo de operador de reunión que determina, insisto, en el primer caso, que muestra todas las tuplas donde existen coincidencia establecida. Es decir, es un producto cartesiano, es similar a un producto cartesiano completo, que está definido básicamente con el tema de, restringido por el tema de la condición de reunión. Siempre, absolutamente siempre, que planteen la reunión de dos tablas, tienen que hacerlo a través de un operador de reunión, estableciendo una condición de reunión. Y ese es el esquema con el cual yo puedo definir o trabajar siempre que reúno varias tablas. Si hubiese querido, y disculpen, voy a tratar de ser bien sintético, así no los aburro con esta parte, es muy repaso. Si hubiese querido relacionar, por ejemplo, customer, rental, y supongamos que con payment, supongamos payment, veamos si, o rental, está con payment, acá. Fíjense que tienen dos posibilidades de reunión, customer payment o customer rental. Vamos a ir por rental y de rental le vamos a unir payment. Entonces, lo que planteamos ahí es una reunión. Voy a hacer otra reunión más, en donde digo inner join payment, supongamos P, on, y ahí establecemos la condición. Fíjense que la reunión podría ser entre customer payment o customer o rental payment, lo vamos a hacer con rental. Y decimos, vamos a tomar el rental, que diga rental ID, y vamos a verificar cuál es el pago asociado a ese elemento. Perdón, esto es P.rentalidad. En este caso, lo que vamos a ver, o deberíamos ver, si es que no está mal, partition. Puse cualquier cosa, disculpen, el autocompletado me mata. Verifiquen que ahora lo que tenemos aquí es la relación de cada cliente definido con su correspondiente rental y si tiene o no un pago asociado. Evidentemente que los resultados van a ser bastante restrictivos en este caso, porque lo que estamos buscando es, en definitiva, todos aquellos clientes, si hago un dibujito, es todos los clientes que tienen algún rental, ¿está? Y que encima este rental esté asociado a algún tipo de payment, digamos, de pago específicamente. Disculpen el dibujo. Un payment asociado. Entonces, lo que buscamos es toda esta parte que tenga pago, renta y que pertenezca a un cliente específico. Lo que me importa de esta parte es que vean con la prolijidad, o sea, con el orden y la prolijidad que deben llevar a cabo la consulta. Está muy bueno desde este punto de vista, insisto, entender que la sentencia empieza acá en select y que la sentencia termina en el punto y coma.
todo esto es una sola línea que podría haber sido escrita directamente en un solo renglón. Yo creo que una buena práctica, ya que lo permiten las distintas interfaces, está bueno desarrollar qué es lo que quiero ver, desde dónde lo quiero sacar, el from, y establecer los orígenes correspondientes, es decir, de qué manera lo podemos trabajar. Otra forma de poder haber planteado esta sentencia, permítame que la copie, es hacer esta definición, que es un poco lo que yo les planteé. Che, la segunda tabla, si yo la tabla A la quiero reunir con B, probablemente B sea el origen de una consulta. Entonces, les voy a plantear una posibilidad, es la siguiente. Supongamos que yo hago la siguiente sentencia. Voy a hacer un select, asterisco, from rental R, inner join, payment, en donde hago coincidir estos elementos. Si ustedes se fijan acá, si yo hago esta consulta y la ejecuto, teóricamente me va a dar todos los rental con su correspondiente pago asociado. Ahora, todo esto podría ser o dar como resultado, si se fijan, una tabla, una consulta a la cual yo le podría decir select asterisco from, que en este caso no tiene mucho sentido hacer esto, pero digamos, podría ser un select del conjunto definido en esta reunión. Reunión que le voy a llamar, supongamos, movimiento, por darle un nombre. Entonces, cuando yo hago este select, fíjense que probablemente, perdón, déjenme ver, que me parece error. Duplicate con un line. Vamos a poner, hay que especificar en esta parte, supongamos r.rental id, coma, supongamos p.payment id, punto payment id, y tendría que ver customer id. Customer ID, que creo que estaba también en rental ID. Supongamos que sea r.customer ID. Esta consulta que está acá, veamos si funciona, me devuelve solamente estos tres datos. Veamos si puedo hacer un select asterisco de estos tres elementos. Y me dice, acá tengo exactamente los mismos datos internamente. ¿Por qué lo hice así? Yo acá lo que especifiqué es que observen que yo definí una consulta interna en la cual saqué tres campos de todos los posibles que podrían tener entre payment y rental. Y a este valor, esto conformó esta tabla que está acá, que es una tabla temporal, y como es una relación a tabla, se debe tratar como tal. Y evidentemente se le puede promover un alias para que después pueda ser aplicado una consulta posterior. No posterior, dentro de una consulta. Imagínense que yo podría haber hecho este inner join. Este inner join con esta consulta, que es un poquito más compleja. Entonces observen que voy a hacer el inner join contra la consulta que da origen a mi grupo de datos de payment y rental. Lo vamos así para que se vea mejor.
La tabla necesita un alias para poder ser referenciada. Entonces podría decir que ese resultado, este resultado obtenido acá, que es el que está dentro de mis paréntesis y al cual le voy a llamar mob en forma temporal de movimiento, podría tranquilamente hacer un inner join con esa tabla. Por ejemplo, entendiendo que c.customerID sea igual al mob.customerID. Y el punto y coma iría acá. Supuestamente yo podría sacar, mientras no se repitan los datos, creo que se van a repetir algunos, podría hacer este resultado. Y observen cómo Mary Smith se va a unir a todos los datos que correspondan o que ella necesite. No veo nada. Que tengan definidos en este punto. Miren cómo funcionó la consulta. Aquí lo que quiero que entiendan es, esta tabla es una tabla física, customer, que es la que contiene todos los clientes. Y en esta, entre paréntesis, he definido una consulta que dio origen a una tabla temporal que la bauticé con mob, a la cual la puedo reunir con customer, estableciendo esta condición de reunión. Entonces, que quede claro que nosotros podemos definir este tipo de consultas en base a la definición de tablas temporales. Y esto tiene mucho efecto cuando, por ejemplo, supongamos que la tabla B, esta que tengo marcada en este momento, tenga muchísimos registros y quiero reducir el conjunto de registros con los cuales quiero establecer un join con customer, para que no se haga un análisis completo y poder mejorar así la performance de mi consulta. Esto que se llama acá es una tabla derivada, es una tabla que genera una tabla temporal en memoria y al vuelo, la cual puede ser reunida con una tabla física. Otra forma de escribir, pero verifiquen una cuestión, ¿no? El join o el inner join o el operador de reunión, inner join, left join, right join, full join o full outer join, que no depende de cuál los motores, cómo lo aplican o no, básicamente tiene la posibilidad de establecer tablas concretas o tablas derivadas de una consulta específica. Entonces ahí tenemos varias cuestiones que podemos utilizar para el desarrollo de nuestra actividad. Lo que sí tienen que ver es que siempre se opera en forma de conjuntos, lo cual es una gran ventaja con respecto al desarrollo en cuanto a la agilidad de tratamiento de datos del proceso de este programa, de estos motores de base de datos. Siempre operamos con conjuntos, siempre se operan con conjuntos. Lo que sí, y esto lo aclaro también, perdón, hasta aquí, gente. ¿Queda más o menos claro lo que expliqué? ¿Se entiende? Creo que ya lo vieron, pero... Ok. Habíamos visto muy poco con Aldo, ¿Sí? eh, pero bueno, sí se entiende. De ¿Se hecho, entiende? ponele, él nos dijo que el full loader join no estaba en MySQL, No. No. pero sí, ahora lo vimos más en profundidad, digamos. Sí, pero digamos, el full no lo van a... Es muy raro que se utilice, no se implementa acá, pero sí se implementa en los otros operadores. El concepto que yo quiero que entiendan es que existen operadores. Algunos motores sí lo implementan. Caso My, no sé por qué, pero probablemente no lo tomen como tal. Bien, che, tenemos acá entonces esta definición. Una cuestión adicional, si quieren después les paso estos dibujitos, no sé si hace falta, pero si quieren se los tiro. Ustedes lo que han planteado, fíjense que en la última consulta que hicimos, la tabla B, a la cual le apliqué un inner join, en realidad no es una tabla física, sino que es una tabla que se armó como resultado, en forma temporal, como resultado de una consulta. ¿Está? Una cosa muy importante es entender que nosotros podemos hacer
distintos tipos de, no relaciones, sino consultas basadas en conjuntos. Esto significa que se acuerdan en algún momento, yo les dije, chicos, me gustaría ver este conjunto de customer, de este conjunto de personas, ¿cuántos, por ejemplo, desarrollaron una renta? Entonces yo podría definir los rental. ¿Qué significa eso? Que yo podría decir, mira, de estos Customer ID, ¿cuántos de ellos hicieron una renta? Por poner una consulta. En ese caso, lo que yo busco es, no cuántos de ellos, sino díganme cuáles son los clientes que por lo menos tienen una renta. Entonces, un mecanismo que vimos en algún momento nosotros es el de subconsulta. Fíjense que yo podría decir, quiero ver todos los customers que hayan realizado algún tipo de renta. Entonces, lo que ustedes plantean es, definen una consulta, que es esta, que va a devolver todos los Customer ID que figuran en la tabla rental y que básicamente lo que me está dando es todos los clientes que hayan desarrollado alguna actividad. De hecho, en estos casos se suele colocar la cláusula distinct para que no aparezca repetido muchas veces el cliente 1, entonces decimos, mira, dame toda la gente que tenga renta y aparecen todos los numeritos de cliente. Seguramente deben ser todos. Ahora dame todos los datos de los clientes que hayan efectuado una renta. Entonces busco que el Customer ID esté en el conjunto definido por esta consulta. El operador que utilizamos es el operador de conjunto IN. Verifico que un conjunto de datos si está en otro conjunto de datos. No confundir con lo que hice recién, que es armar una tabla temporal a la cual le generé una reunión, que podría haber sido tranquilamente un mecanismo para desarrollar esta actividad, pero básicamente lo que tenemos que trabajar acá es esto, entender que estoy buscando los Customer ID que se encuentran en el detalle de Customer ID de Rental. Bueno, entonces lo que planteamos acá, si ustedes hacen esta referencia, van a ver todos aquellos clientes que alguna vez hicieron algún rental. Por eso que aparecen los clientes 1, 2, 3, y los podemos ordenar y hacer lo que nosotros querramos. Ahora bien, en este Customer ID, tranquilamente podríamos haber puesto que no estén. Quiero ver qué clientes no se encuentran dentro de aquellas rentas, dentro de las rentas realizadas. Esto sería buscar a aquellos que nunca hicieron una renta, que yo creo que no hay ninguno, pero lo vamos a probar por las dudas. Y con esto digo, mira, podemos verificar acá, che, ¿hay algún cliente que nunca haya rentado nada? Y evidentemente que no hay clientes que no hayan rentado nada, todos tienen algún movimiento asociado. De esa forma, ustedes pueden trabajar con subconjuntos, pero acá tienen que tener en cuenta algo. Y que bien clarito este concepto. Ustedes pueden decir, che, quiero ver todos los que están adentro, todos los clientes que tienen un rental. La otra es decir, che, quiero ver todos los clientes que no tienen una renta asociada. Si yo genero, inserto un rental y el rental lo pongo como nulo al Customer ID, y si lo permite la base de datos, me va a decir que hay un cliente que no, o sea, si genero un cliente nuevo, perdón, y quiero verificar y nunca hice una renta, evidentemente el cliente nuevo va a aparecer en esa consulta que acabo de hacer. Entonces, entender que yo puedo determinar si un conjunto de datos de una tabla aparece o no en otro conjunto de datos de una tabla. Lo que sí tienen que tener en cuenta que los operadores int y not
son prácticamente operadores que definen si una secuencia de datos, por ejemplo, en este caso Customer ID, se encuentra contenido en un conjunto de datos que devolvió el rental. Hay varios conjuntitos. Es como que yo digo, che, el dato A está aquí adentro, está dentro de este conjunto, o el dato A no está dentro de ese conjunto. Es una operación bastante sencilla de realizar, verificar si algo existe en otro lugar. Y en lo que respecta a este punto, gente, hay que tener muy en claro que cuando nosotros desarrollamos este tipo de cosas, entendamos que lo que es el uso de operadores in y not in son operadores que son relativamente poco eficientes. Entonces a veces es preferible hacer reuniones y filtros antes que hacer este tipo de operación. Pero muchas veces depende de el volumen de datos, de la forma en que se hace la consulta, de cuáles son las necesidades de eficiencia al momento de realizar un trabajo y en vez de complicar la escritura de la base de datos, de la consulta, perdón, hacer una versión más simplificada. Total, no me corren los tiempos en ese aspecto. Lo que sí, a veces nosotros buscamos que este valor, buscamos que esté o no dentro de alguno de estos casilleritos. Que exista algo, en algún lugar exista algo. O sea, se compara punto por punto. No siempre es el tipo de consulta que quiero realizar. Esto es, yo acá definí existencia de algo o no existencia de algo, e inclusive las subconsultas se pueden combinar con otras condiciones, ¿no? Eso me parece que estaría bueno, un poco que lo hicieron la clase pasada. Pero a veces me interesa saber o comparar un valor con respecto, por ejemplo, no a un escalar, sino a un conjunto de escalares, a un conjunto de valores. ¿En qué consiste esto? Consiste en decir, che, mira, yo tengo datos en mi tabla. Tengo los datos de mi tabla. Decime de estos registros que yo tengo acá, ¿cuántos, a modo de subconsulta, se encuentran en el conjunto de registros en el cual se definen tres valores posibles? Por ejemplo, ¿no? Puse tres, podrían ser uno. Supongamos que tengamos el 5, valor 5, un valor 10 y un valor 15. Entonces yo podría decir, che, si el dato que yo estoy comparando de la tabla es mayor que alguno de estos datos que está acá, que el resultado sea positivo. Entonces supongamos que acá aparece el 7. ¿El 7 es mayor que el 5? Sí, con que cumpla con esa condición. Fíjense que no es por igual, detectarlo exactamente, sino decir, el 7 cumple con la condición de ser mayor que el 5, el 10 o el 15. En ese caso, cuando ustedes plantean eso, dicen, mira, con que cumpla con uno, con que supere a uno de los valores de comparación, el valor supongamos X, Y, Z, W, los registros R y Q. 7, 8, 20, 1, 2, 9 como valores de referencia. Si yo digo o hago un select sobre esta tabla y establezco que el valor campo, el campo C1, sea mayor que cualquiera, del subconjunto con el que estoy estableciendo la comparación, podría decir que el resultado es positivo. Entonces, si yo hago un select para todos aquellos donde campo 1 sea mayor que n, podría decir mostrarme X, va a mostrar X, va a mostrar Y, va a mostrar Z, que cumple con ser mayor que todo. Pero fíjense que W, este W que está acá,
es un dato que no puede salir porque este valor que tenemos aquí de referencia no es mayor que 5, ni 10, ni 15, que ninguno de ellos. Por lo tanto, quedaría afuera el valor W. Tampoco entraría R, porque tiene que cumplirse con que sea mayor. En este caso, porque puse mayor, ¿no? La forma de establecer un rango de comparación contra algo que no es un escalar, sino que es valores de una relación, se establece a través de ciertos parámetros como any o el parámetro all. Digamos, any, all, in, not in, son parámetros que permiten definir si un conjunto de datos se encuentra en otro conjunto de datos. In busca exactitud en el valor para encontrarlo, mientras que any y all establecen una condición de mayor para poder verificar o encontrar un grupo de datos. Verifiquen en esta consulta que voy a hacer acá, lo que puse es mostrarme todos los pagos donde el amount sea superior a al cualquiera de los pagos realizados por todos los customers con ID menor que 3. Entonces yo saco y digo, acá se van a dar, si ustedes chequean esto con un customer ID menor a 3, van a tener unos cuantos pagos a desarrollar. Tiene estos valores de pago. Entonces yo lo que puse es mostrarme todos los pagos que sean mayor que cualquiera de todos estos valores de conjunto que puse acá. Entonces, fíjense que acá no se compara contra un escalar, sino que se compara contra una relación completa. Amount contra todos los valores amount posibles que cumplen con esta relación. Así como existe any, insisto, existe all, en donde aseguramos con all que la combinación, que este valor debería ser mayor que el 5, que el 10 y que el 15, que en este caso no cumple, por lo tanto quedaría fuera del conjunto resultado. 20 sí, por ejemplo, entraría perfectamente y este sí saldría y lo tendríamos acá como Z. Ese sería el único valor que aplicaría para el caso de all, que digo, cumple con superar todos los umbrales establecidos. El hecho de que esta cuestión esté ordenada es una casualidad, digamos, pero podríamos tener valores distintos acá y no necesariamente ordenados si la comparación la hace de cada valor con respecto a este, con respecto a este y con respecto a este. Y si cumple con superar, cumple con la condición establecida acá en la reunión, perdón, en la relación o en la condición, se establece la salida correspondiente. Entonces, como conclusión a esto, y no quiero agotarnos más en el tema teórico, lo que hemos visto hoy es simplemente una cuestión que tiene que ver con lo siguiente. Hemos visto que podemos establecer a través del SQL sentencias de recuperación, y de ahí viene que vamos a tener que desarrollar varios ejercicios, sentencias de recuperación de una o n tablas, donde estas pueden ser tablas físicas o pueden ser tablas que vienen derivadas de una consulta. Generalmente cuando trabajamos con n tablas, en este caso, se utilizan o se trabajan operadores de reunión. Los operadores de reunión. Operadores de reunión que se denominan join. Los join. Con sus distintas variantes. Inner, como lograr coincidencia absoluta. ¡Ay, qué mal que me anda la tableta! Inner, left, join, van a utilizar muchísimo.
left o el operador right, también como un elemento fundamental. Por otro lado, esto implica la operación de reunión entre tablas, entre conjuntos de tablas. Recuerden que la reunión de la tabla T1 hecha con un join, cualquiera sea el operador que utilicemos, siempre va a tender a relacionar la tabla 1 con la tabla 2. Es decir, son operadores prácticamente binarios que lo que permiten es combinar la tabla 1 con la tabla 2, estableciendo una condición de reunión. Esto es súper claro. Estableciendo una condición de reunión. Por un lado, los join. Y por otro lado, como trabajo de consulta, de subconsultas, esto es lo que sería reunión. Lo pongo acá como elemento clave. Reunión de tablas. Ahora, de otra forma, que podría buscar vincular datos, estaría a través de la reunión, perdón, a través de las subconsultas. Las subconsultas permiten verificar si algo se encuentra o no de un conjunto en otro conjunto. Dentro de los operadores de consulta, de subconsulta que vimos, el operador in, el operador not in, el not in, el operador any y el all, dentro de los básicos que hemos visto. La diferencia entre any y estos in y not in es que prácticamente trabajan a nivel escalar, mientras que el any y el all, perdón, trabajan a nivel de relación o conjuntos. Bien claro estos conceptos, y la única forma de realmente sellarlos es a través de realizar algunas prácticas. Chicos, vamos ahora a la parte posta. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Me imagino que dudas van a tener, pero me refiero a alguna pregunta muy puntual. Esto lo van a lograr sacar con los ejercicios. La pregunta es, más o menos, ¿se entiende lo que se pretende de los ejercicios que les voy a plantear, para los cuales les voy a dar un tiempo para su desarrollo? Los ejercicios a plantear, me dan un segundo, voy a sacar los ejercicios. En total son unos 20, pero vamos por los primeros 11. Se toman, disculpen, son las 19:23, ¿les parece hasta las 20? Si los pueden terminar antes, mejor. Desarrollen esas consultas que acabo de pedir ahí, que son utilizando, que se realizan utilizando los recursos que hemos trabajado recién. Presten atención, que probablemente tengan que hacer reuniones y demás. Básicamente, entonces plantearse bien en claro las consultas a realizar. Tenemos 11 ejercicios para trabajar. Por favor, se agrupan y comienzan. No los voy a dividir en grupos acá. Quiero tenerlos a todos en pantalla. Y lo que sí les pido es que ustedes internamente en sus grupos desarrollen la actividad. Y cuando las tengan listas, me avisan. Les doy media horita para hacer estas 11 consultas. Cualquier cosa, extendemos un poquito el tiempo. ¿Puede ser, gente? ¿Los dejo trabajando? Yo estoy acá en línea. Busquen esta. Esta que tienen en pantalla ahora. Yo les mandé, me parece, el link, si no me equivoco, si no se los mando de nuevo. Está en distintos lugares la misma, pero digamos, les mando esta que yo tengo. Igual creo que a ese le faltan un par de Sí, puede ser. atributos. O sea, Pero, como que dice puntos suspensivos y no te muestra lo que... claro, pero por lo menos cuando vos sepas dónde están ubicadas las actividades. Mira,
Lo clave es que en esta, la trifulca, no es que vos tengas todo el detalle de atribución, sino que tengas idea de la noción de la estructura. Entonces vos sepas que tenés 3 bloques bien definidos que corresponden a clientes. Después vos podés visualizar los atributos en el Workbench. No hay drama, pero entender bien las relaciones. Ahora lo que te muestra esto son las reuniones posibles. Ten en cuenta que las reuniones no es regla general, pero fíjate que las líneas de las reuniones, de las relaciones, ya van dando un primer indicio de las posibles reuniones que se pueden hacer o condiciones de reunión para establecer en los join. No quiere decir que no podemos vincular otros campos, pero me refiero a que ahí ya tenemos la base. Entonces, conocer esta estructura es clave. Después, sí es cierto, faltan ítems. Pero lo importante es entender negocio, productos o inventario y clientes. Cosa que yo pueda determinar rápidamente mis orígenes. ¿Estamos? Sí, tengo una duda con respecto al ejercicio 5 que dice Decime. que encuentra a todos los clientes que no han realizado ningún alquiler ordenados por apellido de forma descendente. Sí, Aldo nos había dicho que creo que no se registraban clientes si no hacían ningún pedido, pero da la casualidad que también había clientes que hicieron pagos, pero no de un alquiler. exactamente. A mí me está devolviendo que no hay clientes que no hicieron alquileres. ¿Está bien o puede que esté mal? No, si te fijas, yo lo di como ejemplo ese y dije, dame los clientes que no tengan rental. Y Ah, puse un not in y no tengo clientes que no hicieron alquileres. ok. Pero podría, porque están los pagos sin alquiler. Claro, yo podría decirte lo siguiente, dame todos los clientes que hicieron pagos sin alquilar. Claro. Sería una consulta. Entonces vemos qué registro, a qué corresponden esos pagos, si es correcto o no que estén aplicados. Segundo, dame, o sea, la regla de negocio dice, o podría decir, que un cliente no se da de alta a menos que haya hecho por lo menos un alquiler o que tenga intención de un alquiler de registro. Son reglas de negocio. Sí, Aldo nos había dicho que tomáramos eso como una regla. Exactamente. Por eso que si vos buscas todos los clientes que no tienen rental, seguramente que, digamos, que no alquilaron, seguramente te da en blanco. Y creo que yo lo hice recién. Puse, a ver, sí, en algún punto dice con un IN, hice una subconsulta. Mostrar todos los clientes cuyo Customer ID no esté dentro de los Customer ID de rental. Sí, lo hicimos recién. Bueno, Bueno, en principio no hay errores. Para que tengo que ver. Ahí va. Bueno, con el ejercicio 1 decía, encuentre los detalles del personal, incluyendo su dirección, uniendo las tablas de staff, story, address. Bueno, seleccionamos ahí los datos principales del staff y de la dirección, ¿no? El S sí. sería el staff y la A sería la dirección. Y después de la tabla de staff hacemos un join con el local, como bien dice la consigna, y con el address. Y hacemos que solamente queden los registros en los que la store ID del staff sea igual a la store ID de la store y lo mismo con el address. Eh, Ok. y bueno, y muestra, a ver si tenés la tabla y muestra la tabla todavía. No, no, o sea, ejecuta el coso, el código. Está Ah, es ejecutado. eso. Em, Perdón, estaba muteado. ah. Dale. Y bueno, nada, hay dos empleados nada más. Bien, ok, perfecto. A mí me da lo mismo. ¿Alguien obtuvo un resultado distinto? Gente, ¿alguien obtuvo otro resultado?
No, el mismo, profe. Pregunta, ¿qué haría si no hubiese tenido uno de los empleados cargada su dirección? Y habría que hacer un left join, cosa de mostrar al empleado. Ok, siempre que para asegurarnos, y acá por favor lo anotan todos, lo tienen en cuenta. Si lo que yo necesito, quiero saber la lista de empleados que tengo en mi empresa, debo asegurar que aparezcan todos los empleados en función de la condición que haya establecido. En el caso del primer ejercicio, si quiero desarrollar una consulta que me asegure la existencia, o la muestra, perdón, de todos los empleados, debería, como forma muy general, podría haber hecho un left join. O sea, está perfecto el join que hicieron, no hay ningún problema, pero si la base de datos por algún motivo permitió que no hubiese un address cargado o que no le hubiesen asignado el store, no hubieran tenido un store ID, digamos, establecido, hubieran tenido algún inconveniente, no hubieran obtenido todos los datos de los empleados específicos. Entonces, a tener en cuenta, chicos, básicamente la estrategia que aplicaron ustedes es la correcta. Si quiero asegurar ante la posibilidad de algún error en la carga de datos con respecto al left join, con respecto, perdón, a la address, por ejemplo, que es lo que se me ocurrió, con un left join nos aseguramos de incluir todos los elementos de la tabla, de la primer tabla que interviene en el proceso de reunión. El primer ejercicio está muy bueno, está perfectamente realizado. ¿Quieren que pasemos al 2? Bueno, Dale. el 2 decía listar todos los miembros del personal junto con los alquileres que han procesado, ordenados por su apellido de forma descendente. Bien. Bueno, lo primero que se hace es se seleccionan los atributos del staff, que serían el nombre, el apellido y el ID, y los de la renta, que sería el rental ID y la fecha. Perfecto. Después de la tabla de la renta, de la tabla de, bueno, todo eso de la tabla del staff. Se hace un join con la tabla de rentas y solamente quedan los registros en los que el staff ID de la tabla de staff es igual al staff ID de la tabla de rentas. Bien. Justamente para hacer esta diferenciación. Mutete Tadeo porque está sonando, se escucha todo lo Ah, que... la calle, Sí, perdón. Sí, se escucha un poco de ruidito ahí. ahí va. Y bueno, y se ordena según el apellido en forma descendiente, que como hay solamente 2 empleados, Ok. nada, va a ser... Pregunta, en este caso, si vos pones un left join, ¿estaría correcta la resolución? Para mí no, porque, porque como que se repetiría. O sea, Ajá. puede haber, o sea, habría un miembro del staff que no tendría ningún, que no, porque, o sea, un alquiler, un miembro del staff hace un alquiler. Entonces Sí, yo hago el left join, voy a mostrar también al otro miembro del staff que no hizo ese alquiler, según bien. tengo entendido. O sea que acá hay hay una corrección en lo que vos estás... Perdón, vamos por partes. Lo que hiciste es correcto porque lo que pide el enunciado es mostrar los miembros del staff que atendieron o registraron un alquiler. Por Sí, lo tanto, un left join en este punto sería un problemita porque no sería correcto un left join en este caso, porque si no, mostraría a los miembros del staff independientemente de que hayan hecho o no un rental o hayan registrado un rental. ¿Está claro? claro. Acá como pide sí o sí los que tengan alquileres, no lo hago. Claro. La otra cosa es dame todos los miembros de staff que pueden o no haber realizado un alquiler. En el caso de que hubiese puesto pueden o no haber registrado un alquiler, en ese caso utilizo un left join. Claro, Ok, pero ahí ya directamente yo haría select y from staff y ya está. Porque ahí muestro todos los miembros del staff. exactamente. No, Correcto. O sea, no entonces vale la sería pena hacer un incluso, left. claro, Sí, señor. sería Ejercicio redundante. 3. El ejercicio 3 dice calcular el total de pagos procesados por cada miembro del personal. Se seleccionan, bueno, los mismos datos del staff y se hace una sumatoria de los montos de todos los montos de pago
Después es un join con la tabla de pagos y solamente quedan los registros en los que el staff ID de staff es igual al staff ID de la tabla de pagos. Y además agrupo solamente para los dos empleados, que sería el group by. Con eso me aseguro que solamente queda un registro por empleado. Bien. Perdón. Está bien. Che, y una pregunta. En el caso del join, Sí, si hubieses hecho solamente un group by por el staff ID, ¿hubiera funcionado la consulta? pero ¿cómo yo enlazo con los pagos? No, el group by digo. Si el group by. Ah, no, perdón, lo habías puesto staff ID, perdón. No, había leído otra cosa. Está perfecto. No, mil disculpas. Sí, tenía el first name y el last name también. Y yo lo cambié recién. Ah, lo cambiaste recién. Ah, listo. Sí. Che, voy con un delay más o menos acá. Ah, Pero sí, da igual, sí. sí, Da pero da igual. igual porque queda solamente, sí. Es como Exactamente. redundante ponerlo, porque vos ya lo estás seleccionando en el select. Exactamente. Lo normal, por una cuestión de buena práctica a veces, es detallar la totalidad de los campos. Sí, eso nos dijo Julio. Sería lo ideal, digamos. Siempre agrupar por todos los campos. Por más que te lo permita este nivel de agrupamiento en MySQL, tratar de detallar en el group by todos los campos que aparecen en el select de la definición. Vamos por el otro problema. Hasta ahora venimos coincidiendo bien. Hasta que Dice, obtienen lleguemos una a... lista. ¿Hasta qué? No No digo que interrumpo. hasta que entre en la parte donde yo tengo modificados los datos, ahí ya Ah, no nos van a coincidir mucho. Pero bien, vamos por esta ok. parte ahora. Obtiene una lista de todos los clientes y sus alquileres, ordenada por apellido de forma descendente. Acá es más o menos parecido con lo de staff, pero ahora con los clientes. Selecciono los Ujú. datos pertinentes de los clientes y de las rentas. Hago un join de los clientes con las rentas y solamente dejo los registros en los que el Customer ID de la tabla de clientes es igual al Customer ID de la tabla de rentas. Perfecto. Y ordeno todo por apellido de los clientes. Y bueno, y Ok, queda. perfecto. Es idéntica, pero Sí, es ordenado. solamente con Cambiamos de staff a en customer vez de y ya. alquiler, es renter, Bien. claro. Fíjense que siempre estamos aplicando hasta acá, hasta aquí, joins, que entre siempre dos tablas. Lo que busco reafirmar con esto es que ustedes piensen dos cosas. Join aplicar, cuál es el operador de reunión que me hace falta. Y segundo, la condición de reunión, establecerla claramente y combinarla con funciones agregadas y cuestiones de salida. Vamos por el ejercicio, ¿cuál viene? El 5. El 5. Encontrar a todos los clientes que no han realizado ningún alquiler, ordenados por apellido de forma descendente. Bueno, yo acá es Bien. lo que le había preguntado y es lo que ya habíamos hecho, que además hice una forma adicional que es con el where y not in, Ujú. que es esa que está ahí. Bien. Y bueno, en los dos casos no te muestra ninguno porque no se, por la regla del negocio no puede haber un cliente si no hizo un alquiler antes. Ok, perfecto. Che, vamos al sexto. Dice, listar a todos los clientes junto con el total gastado en alquileres, ordenados por el total gastado de forma ascendente. Bueno, nada, selecciono los clientes, agarro la suma de los montos, hago un join de clientes con montos y los ordeno para que me quede solamente un registro por cliente y ordeno por el total gastado por cliente, Ok, en forma perfecto. ascendente. Después el ejercicio 7 dice, muestra todas las películas disponibles en francés, italiano o alemán, ordenadas por idioma y luego por título. Si no hay películas en algún idioma, muestra null. O sea, eso básicamente te está diciendo que uses un left join. Bueno, haces el select de la película, del título de la película y el idioma, y después haces el left join de la película con el idioma y filtras para que solamente queden aquellas películas que tengan, sean alemán, sean francés, italiano o alemán, y bueno, y las ordenas por, eh,
nombre de película y por el idioma. En realidad el idioma tiene más prioridad sobre el Ujú. nombre de la película. ¿Lo Ok. ejecutaste? ¿Por qué no salió ningún? Sí, no, no devolvió. ¿Qué puede estar mal para que no devuelva? ¿Cuál era? Perdón, el ejercicio 7 era, ¿no? Sí. Perdón porque estoy con... ¿Será que no está en ninguno de esos idiomas? A ver, Dame un fíjate. segundo. Creo que no hay películas que no sean en inglés. Espera que lo termine de escribir a la consulta yo. Debería aparecer el lenguaje, che. Estoy hablando del 7, ¿no? Mostrar todas las películas disponibles. No tenés ningún título disponible en alemán ni Ahí está, en inglés sí sale. Claro. en inglés, sí. Exactamente. Ese es un tema que hay que tener mucho cuidado cuando planteamos las consultas. A veces se nos crea la duda y por eso tenemos que hacer la validación cada vez que nosotros desarrollamos este tipo de salidas. Efectivamente, todas las películas están en inglés y no hay ni siquiera una película que no tenga idioma. Exactamente, que no esté en ese nivel. Bien, vamos al 8. Perdón, Dice, si se fijan, la temática es siempre desarrollar ejercicios que hacen reunión de tablas, donde ustedes pueden plantear distintas situaciones, insisto, generalmente con 2 tablas hasta acá, y está bueno de desarrollarlo en ese esquema. Ahora, antes de seguir, de continuar en esta corrección, dame un minutito, porque me llevo hasta el 11, que se mantiene más o menos el proceso. Pasemos directamente al ejercicio 10. bueno, el ejercicio 10 dice encontrar todos los clientes que no están en California. Acá si bien dice que no están, no hay que usar un left join. Seleccionamos, bueno, los datos del customer y del address del customer. Vamos a seleccionar el distrito, que sería la ciudad. Y hacemos un join de la tabla de cliente con el de dirección y solamente van a quedar aquellos registros en los que el address ID del cliente sea igual al address ID de la tabla de direcciones y utilizo ¿cómo se llama? El operador que es distinto de, ¿no? Para que me filtre los que no están en California. Y Ok. bueno, hago eso. Creo que ahí también podríamos hacer una subconsulta, la verdad que no sé. Ujú. Podríamos hacer un not in y listo. Pero bueno, este era más simple. Es indistinto. Podés utilizar uno u otro. La eficiencia va a estar definida por la cantidad de registros un poco que tenga uno con respecto, que digamos que tenga la subconsulta. Porque al hacer un in o un not in, generalmente lo que se hace es un barrido de la tabla. Un Claro. barrido completo que hace que la parte del sistema caiga completamente y por eso que a veces es más conveniente hacer un join específicamente. Bien, la temática fue... y una... Mando esta consulta. Ustedes hicieron la 12, el 11, hasta el 11, ¿no? Sí. Bien. A ver, ¿cómo resolveríamos esta? Que les voy a pasar acá. Mientras les voy a preparar una de más tablas. Resuelvan esta consultita que les paso. Muchas gracias por la presentación de los resultados a los chicos. El resto estaría bueno que participen también, chicos, porque es muy importante que desarrollen su práctica. Miren, acá les mando una que mostrar todas las películas cuyo costo de reemplazo, si no me equivoco se llama costo de reemplazo, o replace cost, no sé, veamos, es mayor que el promedio de los reemplazos de todas las películas. Ahí se los pasé por chat. Verifiquen ese ejercicio
Mientras tanto, verifiquen por favor en esa consulta que acabo de mandar, lo que estoy pidiendo es el apellido y nombre de ciudad de cada cliente, para todos los clientes, y la película que ha rentado. Es decir, debería aparecer, qué sé yo, Ignacio Ledesma, o sea, Ledesma, Ignacio, Córdoba, película que alquiló. Obviamente que puede haber alquilado más de una película, ¿no? Pero el nombre de la película alquilada. Veamos cómo resolvemos ese join. Ya tiró spoiler. Ah, mentira. ¿Eh? ¿Cómo lo resolverían con una consulta? Excelente. Ok, tenemos dos soluciones posibles. Me encanta. Muy bien. Una haciendo uso de referencia. Sol hace referencia a. Veamos si dan los mismos resultados, ¿no? ¿Los pueden probar? Sol, ¿puedes compartir pantalla y lo probamos? Buenísimo. Habilita tu audio y nos explicás más o menos cómo hiciste. No te escucho. Bueno, sí, no tengo tu audio, o yo estoy muteado. Perdón. No, ahí puso que no tiene micro en la compu, profe. No, perfecto, ahí está, ahí lo vi. No, está perfecto. Dale, Sol. Muy bien. Lo ejecutamos. Chicos, ¿ustedes están de acuerdo con el desarrollo? Ignacio, veo que hicieron otra forma de joinear. Fíjense que lo de Sol está funcionando. ¿Ustedes lo hicieron igual o parecido? Bueno, por lo que Sí, veo, nos da lo mismo. Nos da lo mismo, perfecto. Fíjense, y está buenísima la intervención de Sol porque me trae una pequeña variante que tiene que ver con el desarrollo. Volvete a tu versión inicial, perfecto, Sol. Verifiquen que ella hace uso del using, de la cláusula using del join, que eso es porque básicamente utiliza la variable o el campo de referencia entre las tablas en forma directa. Entonces, simplifica la forma de establecer la condición, a diferencia del que hicieron ustedes, chicos, que tiene que ver con establecer el join de la tabla on la condición. Es como que en vez de utilizar como es por el campo vinculante de las relaciones, lo hacen ella lo hizo directamente con el using, lo cual me parece fantástico. O sea, profe, si Sí, tuviesen nombres distintos, ahí no se podría usar el using, ¿verdad? o si tuvieses que hacer, exacto, o tuvieses que hacer otro tipo de join, digamos, por otros campos. Entonces, en Claro. ese caso, no serviría el using porque no estaría pegado al foreign, a la referencia entre Claro. tablas. Gracias. Excelente, gente. Este estuvo mejor como ejercicio. Bueno, vayan acostumbrándose porque a Aldo le encanta hacer este tipo de cosas medias raras en los parciales. De hecho, ese es el punto por eso quería ayudarles esta práctica. Che, y ahí les mandé otra preguntita más, ¿no? ¿Cuánto se gastó? Gracias, Sol, te agradezco muchísimo. Excelente aporte. Che, ¿y cómo? Fíjense que hay una pregunta que puse ahí. ¿Cuánto gastó en alquiler o se gastó en alquileres por ciudad? Pero puse entre paréntesis por ciudad del store, ¿no? O sea, donde está el store, no por cliente. Verifiquen esa consulta. A ver qué les da o cómo la pueden plantear. Hacemos esa y la terminamos. Y terminamos la clase, digamos, los libero. Porque no les he dado recreo. Así que va. Ok, Ignacio.
Bien. Ya estuviste trabajando con esa. Buenísimo. A ver, che. Vamos a ver si me corre. Yo ya tengo cualquier cosa en mi base de datos, así que le toqueteo tanto. Tengo que reinstalar completo. A ver, che, ¿cuánto me da? A mí me dan aproximadamente en 36.000 uno y 30.000 el otro, más o menos. Sí, 37.000 uno y 34.000 creo que no. Sí, a mí me da 36.900. 30.400, perdón, sí. Sí, 30.400 el otro aproximadamente. Sí. Ok, perfecto. Fíjense que acá, en esta tabla que hicimos, la principal complejidad radica en la cantidad de reuniones de tablas que tenemos que hacer para poder desarrollar el informe final. Son dos datos lo que pide, o sea, la ciudad y digamos, la ciudad y el monto que se ha recaudado. Pero para poder obtener eso tuve que ir al modelo de datos y empezar a hacer join entre tablas. Y verifiquen, por favor, que siempre hacen los join incorporando o haciendo referencia una tabla join con otra tabla. El resultado de ese join o otro join, digamos, se hace siempre tabla contra tabla, tabla contra tabla. Entonces es muy bueno el hecho de que en esta consulta que ustedes realizaron en este punto, establece que Customer se va a reunir, digamos, con Payment, o Payment con Customer, de Customer, el Store también lo hicimos junto con Customer, también trabajamos Address, es decir, y City, y tuvimos que ir haciendo una cascada de reuniones hasta llegar al resultado final. Lo importante aquí, y esto lo planteo, gente, sean ordenados en la escritura de la reunión. Cuando digo ser ordenados, acá me comparto un segundito y ya los dejo libre. Denme un segundo que comparto acá. Si yo tengo que hacer la reunión de n tablas, de la tabla 1, otra tabla y otra tabla, yo les sugiero que a medida que van construyendo la aplicación, la consulta, perdón, vayan estableciendo claramente, hacemos el join entre esta tabla y esta tabla, corroboramos que el nivel de reunión sea el correcto. Si este proceso estuvo ok y necesito hacer un join de entre esta tabla y esta tabla, compruebo la reunión de estas dos, que evidentemente en conjunto estas tres reuniones deberían darme este bloque completo. Las consultas se van escribiendo de a poco, vamos reuniendo, chequeando, reuniendo, chequeando, reuniendo, chequeando, porque de esa manera puedo ir trabajando sobre mi proceso, digamos, es decir, en forma controlada. No escriban, bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero, digamos, un consejo es escribirlo de a poco. Vamos escribiendo, reunimos, controlamos, reunimos, controlamos. El hecho es ir descartando la posibilidad de errores aquí o aquí en cada una de estas reuniones y que después me dé cualquier tipo de cruce. No porque me dé cruce excesivo o que me anule un cruce específicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Con respecto a la definición de las consultas, en algún punto, no es en esta de California, yo quiero, si no me equivoco era esta, la de California, sí, que hicieron las dos versiones. Una de las cosas que yo pido es mostrar todos los usuarios de California. Entonces me aparecía el usuario
con su nombre, apellido, ciudad, y en realidad era, sí, ciudad del Distrito de California. Esto está muy bien hecho, planteándolo en la forma que ustedes lo desarrollaron. Otra forma que podrían haber utilizado es desarrollar, perdón, vamos a tomar esta que está acá, que ya está definida. Una forma que podrían haber planteado es, vamos a ponerlo por acá. Fíjense que acá el where lo hacemos al final de todas las reuniones. Y cuando hacemos el final de todas las reuniones, district, que pertenece a ciudad, en este caso, podríamos haber planteado de hacer el join de la misma manera, y permítame que lo toque acá, retoque un poquito el tema. Podríamos haber planteado la misma consulta, vamos a chequear un poquitito, diciendo que en vez de tomar ciudad tal cual está, podríamos haber definido un select asterisco from city where district, este where que está acá le vamos a poner, vamos a borrar este que está acá, where district, y no con el A, sino directamente sea igual a California. Y a todo eso le doy el nombre de CI, perdón, que está acá. Entonces, de esa forma, si ustedes trabajan con este pedacito, yo lo voy a marcar y lo voy a ejecutar, solamente tomaríamos las ciudades. Arruiné la consulta. Bueno. A ver, vamos a ver. Hay que ponerle city a district. ¿De qué tabla es? De city. 6 city. La tabla es city. ¿Y cómo se llama? Ah, no, no está acá, California. Perdón, no, estoy hablando de cualquier cosa. Perdón. Vamos de nuevo. Disculpen, metí la pata. Esto va para acá. Esto estaba así, si no me equivoco. Sin esto. Y con esto y sin esto. District era A. Le habían puesto A district. A.district, si no me equivoco. A ver si era así. Si no, la copiamos de nuevo. Control Enter. Ahí parece que anduvo bien. Bien. Déjenme ver. A.city. La A-address. Acá. Si hacemos un select de address. Address. Verifiquen que ustedes hacen un join de address por el ID de address contra customer. Pero si ustedes hacen esta cuestión, acá tienen todas las ciudades y todas las direcciones, los address ID, acá podrían hacer filtrar por district, o sea, hacer este where que está acá. Si hacemos esto, saquemos el apunto, porque no lo tenemos. Si lo ejecutamos, perdón, estoy presente, sí. Si lo ejecutamos, aparecen solamente las direcciones que corresponden a California. Entonces ya tengo un prefiltro. Entonces yo podría agarrar esta consulta que puse acá de address y reemplazar la tabla address, esta que está aquí, por este join, por esta consulta. Sin este punto y coma. Entonces acá, y de mantener los alias para que coincidan
El A ahora sería igual a esto. La diferencia estaría, vamos a poner el punto y coma acá y veamos si funciona. Si tengo razón en lo que digo. Fíjense que esta consulta me devuelve los address correspondientes a California, solamente. Y esta consulta, que le he llamado A, siguiendo la nomenclatura de ustedes, serviría para generar una estructura, veamos si funciona esto acá, anduvo igual. Fíjense que, habría que chequear si anduvo perfectamente igual. Observen que acá ya achiqué el conjunto, achico el conjunto de direcciones, porque aplico el filtro internamente. Entonces, en vez de aplicar, esto es para aplicar conceptualmente, ¿no? En vez de aplicar directamente la tabla address y hacer el filtro al final de la consulta, puedo hacer un filtro previo de la tabla address, achicar la cantidad de filas que pertenecen a este punto y de esa manera, aplicando ese filtro, reducir el número de joins o el número de relaciones que hago entre address y customer. Entonces acá, observen, apliqué un concepto de tabla temporal generada a partir de una consulta. Quedó justito ahí, como para resolverlo. Entonces, es otra forma de implementación. Digo, para no aplicar el filtro al final, cualquiera de las dos es válida, lo que puede variar un poco entre una presentación, entre una forma de resolver y otra, es el costo de la consulta, que es un tema que después se los va a dar Aldo en algún momento, pero que básicamente es cómo optimizar el número de registros que intervienen en los join para que cada vez sea menor el conjunto de registros con los cuales tenga que hacer los cruces. Entonces, en esta primera parte, lo que hicimos acá fue, en vez de hacer la reunión de todos los registros y después filtrar, hago la reunión de todos los registros, pero una de las actividades, el filtro, en vez de hacerlo afuera, lo hago sobre la tabla que teóricamente restringe las reuniones, que habría que ver si son exactamente iguales. Es una alternativa que encontrás, que ustedes pueden encontrar para reducir los conjuntos que intervienen en las reuniones y de esa manera lograr optimizar un poquito las consultas. No necesariamente en esto va a dar un resultado muy grande. En cuanto a diferencia, cualquiera de las dos consultas podría ser iguales por la magnitud y cantidad de registro que tiene cada una de las tablas. Pero acá tienen una posible aplicación de esa consulta que yo les dije, de tipo temporal, que lo podemos definir de esta manera. A veces, desarrollar una consulta temporal, encapsularla entre estos elementos y definir esta tabla que resulta de la consulta, nos puede, digamos, resolver o facilitar considerablemente la lectura o la conformación de la sentencia que necesitamos para obtener los datos. Bueno, gente, ¿se entendió más o menos para dónde va el tema de consultas? ¿Quedó más o menos claro? Más allá, bueno, Damián, perfecto. La idea es que ustedes sigan practicando. Si me permiten, yo no digo hoy ni mañana, pero si el jueves por ahí les voy a estar enviando enunciados un poquito más complejos, que van a rayar más con la complejidad de los últimos ejercicios, donde tuvieron que hacer unos cuantos join para aplicar. Entonces, esto sí, les voy a pedir a esos ejercicios que les mande después, que un documento con varios, irán de todo tipo, pero básicamente ejercicios un poquito más complejos como para que ejerciten los join, ejerciten la forma de desarrollar las consultas, adquieran esa práctica, más que nada porque las consultas de los parciales suelen ser más bien de este tipo y un poquito más. Sí, por mí ya estaríamos, creo que hemos cumplido un objetivo de hacer unas cuantas consultas. Les pido que cualquier duda me escriban por mail, cualquier cosa me preguntan. Estaremos confirmando la fecha de del segundo parcial. Calculo que en estos días, apenas se ocupe un poquito Aldo para ver en qué momento lo hacemos. Él va a definir la mecánica del parcial. Inicialmente yo les digo que
El año pasado fue en máquina, cada uno lleva su MySQL y desarrollaba las consultas. No son triviales las consultas, por eso digo que hay que llevarlas para hacerlas con tiempo y con criterio. Como consejo, resuelvan los ejercicios que les mandé hoy, resuelvan los ejercicios que les voy a mandar y lo que les mandé la vez anterior, que les mandé un archivito con varias consultas. Ahí tienen varios ejercicios para realizar, también referidos a Saquila. Los primeros eran de una tabla, los otros es que exigen join, tienen estos, y yo les voy a mandar una nueva guía con algunos ejercicios cada vez más complejos. Por favor, a prepararse para el parcial. Sería una pena fallar en algo que estamos teniendo tiempo en el desarrollo de la ejercitación. Cualquier duda, Profe. Josías. Eh, Decime. yo uso, si hay que llevar los computadores, yo uso Linux Mint y no te permite descargar Workbench, pero podemos usar capa otra Otra herramienta. porque no te permite. Utiliza The Beaver. Ok. Capaz que esa sí la puedes trabajar. Ujú. Bueno, gracias. Sí, The Beaver es una herramienta. A mí lo que me interesa es la interfaz, el cliente. A ver, ustedes utilizan, puedes usar la terminal si querés. No sé si alguna vez usaron terminal de MySQL. Si se No. fijan, perdón, si tienen el MySQL instalado, pueden utilizar el terminal. Entonces, se lo vean acá, ahí ya están conectados. Use Sakila, están dentro de Sakila. Entonces, si ustedes dicen select asterisco from actor, punto y coma, les va a tirar todos los resultados. Lo que pasa es que es más feo, en el gráfico se desarrolla mejor, pero en el terminal ustedes pueden desarrollar cualquier tipo de actividad. Te digo, José, por si no tenés cliente. No podés instalar ningún otro cliente, pero si no, con el terminal de MySQL puedes resolverlo. Lo que sí te sugiero es tener un editor tipo Visual Studio Code, donde vos escribas toda la consulta, después la copias y la pegás acá. O ejecutás el archivo desde aquí, pones source. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. La consulta sería si efectivamente el parcial va a ser la semana que viene, porque si no, no nos quedan, o sea, no quedan más clases. Esta es la última clase según el cronograma. Bien, yo le pregunto, me parece, esta es la última clase y ya la definió así Aldo, me O parece que va a sea, ser. es que sí, porque queda la semana que viene, el 17 y ya termina el cuatrimestre el 20. O sea, el Bueno, 21, digo. ok. No dijo igual que esta era la última clase, pero tampoco Claro, iba o a sea, ser parcial. sí, yo supongo que es la última clase porque si no, no hay lugar para el recu ni para el segundo parcial. Bien, entonces ya, mira, Aldo está manejando el cronograma y ya lo ponemos. Pues les digo mañana mismo que les avise la fecha del parcial y lo Ok. confirmo. Sí, ¿Estamos? porque no sabemos si iba a ser capaz que en meses de final o algo de eso, básicamente. Es medio complicado, la fecha se pone muy acá, realmente se amontonan un poco las cosas y cumplir con los tiempos es complicado. Sí, sí. Entonces, yo voy a tratar de mañana que les confirme la fecha. Mientras tanto, les voy a mandar varios ejercicios como para que sigan comprendiendo esta parte. Espero que les haya sido útil esta clase, digamos, más que nada, como para poder entender toda esta parte de Select con los any, all y subconsultas y reuniones, y creo que estamos bastante completos en este aspecto. ¿Comprendido, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Está todo ok?